nos van a reprogramar al final de que se realicen los exámenes. Eso quiere decir que cuando regresemos de Semana Santa, ustedes van a regresar con los exámenes que ya estaban programados. Y me imagino que a nosotros nos van a meter prácticamente después de eso, porque se están perdiendo 2 exámenes, ¿verdad? Se está perdiendo financiero y se está perdiendo no creo que solo financiero. De plano que nos vamos a ir al final. Pero de momento yo todavía no sé cuándo nos vamos a ir. No sé si ustedes ya vieron por ahí algún calendario. No he visto ninguno. Todavía no, licenciada. Sí, entonces, No, Linda, todavía no, pero sí tentativamente es así como usted lo está diciendo. Posiblemente sí nos vamos al final. así es, nos vamos al final de todo ya para que nos programen el examen a nosotros. Eso es lo que yo creo también. Bueno, sí, sí que solo 2 minutitos ya y ya ingreso porque no sé qué pasa aquí. En la A entran todos y aquí yo les tengo que dar, no sé cuál es el problema porque, ok, ya vamos a llegar. Bueno, hoy vamos a comenzar prácticamente el punto número 6, que si ustedes se recuerdan, no va a entrar al examen. Pero eso no quiere decir que no lo vayamos que no lo vayamos a evaluar hasta el final. Ahorita, lógicamente, no lo vamos a ver prácticamente, sino que nosotros estamos adelantando contenido, que es lo que nos importa. Entonces, hoy vamos a ver el punto número 6. El punto número 6 se llama, permítanme porque pues, hay que darle ingreso y si no, no se puede. Démosle 10 minutos más. Entonces, yo les decía que vamos a comenzar con el punto número 6. Vamos a hablar de lo que es el presupuesto del Estado, que nosotros ya tuvimos la posibilidad de estudiar la ley orgánica del presupuesto. Ya sabemos prácticamente qué es lo que está contenido ahí y que nos va a ayudar para poder entender lógicamente lo que es la situación. Sí, Paola Yanira Aspuac Martínez, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Buenas noches. Disculpe, yo con una duda y pues un inconveniente, disculpe. Lo que pasa es que ya hablé con su persona acerca de mi... Yo ya les nota. El problema que nosotros tenemos es que no, como le dijera yo, no actualizan en cada momento. Entonces, para mí que usted deje unos días y el jueves se mete, pero efectivamente yo ya le puse la nota. Usted ya aparece con la nota. Ya tiene la nota y sacó 21. De acuerdo, licenciada, se lo agradezco muchísimo. Entonces, ya mandé a cartelera y todo, pero sí me dijeron que no se actualiza rápido. Entonces hay que esperar un momentito a que la facultad actualice y ahí entonces ya va a aparecer usted. Muchísimas gracias, licenciada. Quedo atenta, se lo agradezco. No tenga pena. Pero sí ya está listo, no se... Bueno, entonces vamos a comenzar hoy nuestra clase, como les decía, vamos a hablar del presupuesto público. ¿Qué vamos a hablar nosotros del presupuesto público? El presupuesto público vamos a hablar lo que es las consideraciones más generales del presupuesto público, la ciencia que lo estudia, cuál es su naturaleza jurídica, su definición, los elementos del presupuesto, principios presupuestarios, momentos presupuestarios, el control y fiscalización del presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto público tiene importancia dentro del Estado. ¿Por qué tiene importancia? Porque le permite ordenar de manera adecuada cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los gastos en un periodo determinado. Realmente este tema en la actualidad es muy importante porque la institución del presupuesto no solo interesa a los estudiosos de las finanzas públicas ni a los economistas,
sino en un punto interesa en gran medida a los políticos, a los juristas. Si ustedes se recuerdan, cuando estamos en la aprobación del presupuesto del Estado, es una lucha política, y esa lucha política tiene su escenario prácticamente en el Congreso de la República. Y también, lógicamente, nos interesa a los abogados que estamos inmersos en ese mundo de las finanzas públicas, de la economía y de la política, dado el papel que juega el presupuesto público en la economía de los países, ya que es un instrumento de ejecución para los planes de desarrollo. El presupuesto en sí tiene hasta importancia en el ámbito privado, porque nos permite llevar más adecuadamente lo que son los gastos. El presupuesto se ha presentado siempre en los estados independientemente de la organización política que tenga. Y se ha presentado como una necesidad que reviste 3 características, como una necesidad técnica, una necesidad económica y una necesidad financiera, porque contiene 2 grandes partidas que nosotros ya las sabemos perfectamente y que solo las vamos a repasar. ¿Cuáles son esas grandes partidas? La de los gastos que se van a realizar en cierto periodo de tiempo. Recuerden ustedes que algunos doctrinarios le llaman egreso a la partida de los gastos y a los ingresos con los cuales se van a pagar los gastos. Esta necesidad tuvo su origen antes de tener un momento histórico el presupuesto, porque el presupuesto llega a adquirir el carácter de una institución pública, como una institución de contenido político, económico y social. En las monarquías absolutas, como en cualquier otro periodo de la historia, se elaboraron presupuestos, que para Matus Benavente, quien hace este comentario, dice, eran instrumentos de contabilidad de uso privado y exclusivo del monarca, que se resistía a cualquier intento de darle publicidad o que el pueblo tomara alguna injerencia en él. Pero con estas características ya existían en la época de la monarquía los presupuestos públicos. ¿Qué ciencia estudia el presupuesto? La ciencia que estudia el presupuesto público es la ciencia de las finanzas públicas a través del derecho presupuestario. Si ustedes se dan cuenta cuando nosotros hablamos cómo se divide para su estudio el derecho financiero, aparece el derecho presupuestario. Por su medio se logra determinar los distintos fenómenos administrativos, económicos y financieros, y además de ello encontramos la legislación que rige el presupuesto desde el punto de vista de la doctrina. Pero nosotros desde el punto de vista práctico también tenemos legislación que es ordenada en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y que es desarrollada en la Ley Orgánica del Presupuesto y que de hecho nosotros ya la vimos. Voy a parar un momentito, por favor, para ingresar a los que nos hacen falta. Entonces, continuamos. La ciencia que lo estudia ya lo terminamos. Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica. Estudiar la naturaleza jurídica de una entidad o de un instrumento como es el presupuesto público es llegar a la esencia de lo que en un momento determinado se consideraba. Y a lo largo de la historia hay que tomar en cuenta que la naturaleza jurídica del presupuesto ha sido un tema sobre el cual se ha discutido mucho. ¿Y quiénes lo han discutido? Los tratadistas italianos, alemanes y franceses. Y se han estudiado 3 corrientes bien diferenciadas. ¿Cuáles son esas corrientes? La primera corriente, lógicamente, es la que considera al presupuesto como un acto administrativo en forma de ley.
Entre los estudiosos seguidores de esta corriente están dos connotados doctrinarios que son mencionados por Giuliani von Rush en su libro de Derecho Financiero. ¿Y quiénes son esos connotados? ¿Quiénes son esos connotados doctrinarios? Gesé y Duguit. Ellos basan sus apreciaciones en el hecho de que en el presupuesto no se encuentra la norma general impersonal imperativa y sobre todo no se encuentra la sanción por su inobservancia. Y eso es lo que hace que ellos digan que el presupuesto es un acto de administración económica del Estado. Y aún en el caso de que termine su vigencia y no se hubiera autorizado el siguiente, no por ello se interrumpe la actividad del Estado, ni el movimiento económico del mismo. Los que comparten esta teoría basan sus conocimientos también en el hecho que lo único que hace el organismo legislativo es autorizar al organismo ejecutivo para recaudar ingresos y efectuar sus gastos, limitando su campo de acción a lo autorizado, pero dejándolo en libertad de realizarlo en la forma que considere más conveniente. La segunda corriente. La segunda corriente considera el presupuesto como un acto condición del legislador que determina la actuación económica del Ejecutivo, negando al igual que los anteriores que el presupuesto tenga las características de una ley. Esta segunda postura o esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. Voy a dejar un momentito de compartir porque le vamos a dar ingreso a los compañeros. No hubo clase en la primera hora, pero se atrasaron. Y esto nos causa problema a todos porque yo tengo que estar suspendiendo. Bueno, continuaremos entonces. En lo relacionado con los gastos, que es la otra gran partida del presupuesto, tampoco lo consideran como una ley, pues los gastos o pagos no se hacen en virtud del presupuesto, sino en virtud de situaciones, obligaciones o vínculos que han nacido con independencia a la emisión del mismo. Amplían esto considerando que no pueden efectuarse gastos o pagos que no estén contenidos o autorizados en el presupuesto. Es simplemente la condición para que estos puedan realizarse. La tercera postura o la tercera corriente, que considera al presupuesto como una ley con plenos efectos jurídicos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Permítanme, vamos a admitir aquí. Desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material y formal. Y esta corriente tiene entre sus defensores Jaenel, Ingrosso y von Rush. Esta corriente asegura que el presupuesto es una ley en sentido formal, ya que es emitido por el organismo legislativo, puesto que dicho organismo recibe un proyecto de ley, como se usa en cualquier otra materia, sometiéndolo a discusión y teniendo incluso la facultad de modificar. Desde el punto de vista material, también consideran al presupuesto como una ley, porque reúne las características de generalidad, impersonalidad, normatividad e inoperatividad. Todo lo anterior sin dejar de reconocer que el presupuesto es una ley sub generis,
¿Y qué quiere decir eso? Eso de una ley subgénere lo que quiere decir es que tiene características propias. ¿Cómo podemos definir nosotros lo que es el presupuesto? Y para eso nosotros vamos a tomar una definición que tiene Esteban Jaramillo en su libro Tratado de las Ciencias de la Hacienda Pública, en donde señala varias definiciones de presupuesto, pero se encuentra la del profesor Flora, y él dice que el presupuesto es el cuadro sistemático, particularizado de los gastos y de los ingresos públicos correspondientes a un periodo administrado. Y efectivamente, así es el presupuesto público. Un cuadro sistematizado que tiene dos partidas, que son los gastos y los ingresos públicos correspondientes a un periodo administrado o determinado. Aquí hay otra definición, y la otra definición es para el profesor Stouren. ¿Qué dice él? Él dice que el presupuesto del Estado es un acto que contiene una aprobación previa de los ingresos y los gastos públicos. Para Esteban Jaramillo nos da otra definición, porque si ustedes se recuerdan, al principio dijimos que tenía varias definiciones, y entre la otra definición, él dice que es un acto de autoridad soberana, por el cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos para un periodo determinado. Vamos a parar un momentito para ingresar aquí. Bueno, el presupuesto, sí, ¿alguien levantó la mano? Dice, ¿alguien levantó la mano? Ahí está, un error. El presupuesto es una forma de asignar cantidades específicas de recursos dinerarios disponibles para ser ejecutados. Y a ese respecto es importante saber que el Estado de Guatemala tiene un órgano de planificación, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que nosotros conocemos como CEGEPLAN, que es la encargada de contribuir a la formulación de la política general de desarrollo del gobierno y evaluar su ejecución y efectos. Tenemos también otro órgano encargado de lo relativo al sistema presupuestario, de velar por el cumplimiento de las políticas, normas y lineamientos en materia financiera, y es la Dirección Técnica del Presupuesto. Esa Dirección Técnica del Presupuesto corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas. Viendo todas estas definiciones, vamos a entrar a lo que son los elementos del presupuesto, pero vamos a ingresar a un compañero. Voy a parar un momentito. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos del presupuesto? Los más comunes que podemos señalar, ¿cuáles son? Primeramente, que el presupuesto es un documento legal. ¿En qué se basa? Esto significa que no es una previsión meramente contable de la realidad financiera del Estado para un próximo periodo, sino debe de comprender que el presupuesto público es una ley, que aunque tiene diferencia con otras clases de leyes, esto implica la aprobación del Poder Legislativo y un mandato estricto en materia de los gastos que en el presupuesto se contempla. Y aquí nosotros vamos a hacer énfasis del artículo 171b del Congreso de la República, el que tiene entre sus atribuciones señaladas el de aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrada en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Yo les pediría, por favor, que dentro de sus anotaciones pongan que deben de leer el artículo 171, y es el artículo 171 nos habla de otras atribuciones, y la atribución referente al presupuesto del Estado es la número B.
También es importante que leamos el artículo 237 siempre de nuestra Constitución Política, en donde se señala que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es aprobado por cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos y inversiones a realizar. El otro elemento importante es que es sistemático. Y si ustedes se recuerdan, cuando dimos la primera definición, nos habla que es un cuadro sistemático. ¿A qué se refiere esto de sistemático? Este elemento se refiere básicamente a que el presupuesto público se presenta en cifras de las sumas que se contemplan elaborados de acuerdo con un sistema, que básicamente está compuesto por partida y subpartida. Así está siempre, incisos siempre. Y los incisos son numéricos y las partidas son numéricas y las subpartidas son numéricas. O sea, están expresadas en números. Lo que quiere alcanzar por medio de este sistema es que los gastos se agrupen según su objeto, detallando la cuantía acordada para ellos y que las entradas se presenten agrupadas de conformidad a la fuente de ingreso, con el rendimiento probable que se espera percibir. En nuestro país, para lograr aplicar este sistema, se ha utilizado el Manual de Planificación y Programación Presupuestaria del Sector Público, que nos da el sistema de clasificación para ingresos y gastos públicos y nos da también la metodología que con base en la técnica debe de tener el presupuesto. El tercer elemento es cálculo y autorización. Un anuncio aquí porque hay que ingresar a los compañeros otra vez. Bueno, entonces vamos a hablar del tercer elemento que es el cálculo y autorización. El presupuesto es una realidad financiera futura y eso significa que constituye un cálculo de los ingresos que se espera han de fluir en las arcas del Estado durante el periodo de vigencia del mismo, al igual que la previsión de los gastos o de los desembolsos que debe de hacer el Estado para atender las necesidades públicas durante dicho periodo. De los gastos y de los ingresos. Es el cuarto elemento. Ya hemos dicho hasta la saciedad y lo volvemos a nombrar, que el presupuesto público tiene dos grandes partidas. Y esas dos grandes partidas son ingresos y gastos, que constituyen sus partes esenciales y que lógicamente tienen una fuerte relación. La hacienda pública clásica sostiene el principio basado que el Estado debe de formular primero sus gastos y posteriormente sus ingresos. Esto lo sostuvo basándose en la regla financiera en que se apoya, en la libertad que tiene el Estado de modificar el volumen de los ingresos, ya sea aumentando o disminuyendo los impuestos y exacciones sobre los particulares. Cada vez que una persona paga un impuesto, se le está quitando se está practicando una exacción porque se le está quitando sus recursos para pagar un impuesto. ¿Qué piensa la Hacienda moderna en relación a esto? No está de acuerdo con la Hacienda pública clásica. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque la considera parcial y limitada, ya que el volumen de los gastos no se determina en forma abstracta, ni siquiera por el deseo del Estado de atender el máximo de necesidades públicas, puesto que se cuenta con limitaciones naturales, como son la renta nacional de que se dispone y las posibilidades de endeudamiento
con que se cuenta. Vamos a volver a parar un momentito para dar el ingreso. Bueno, entonces, ¿de qué se dispone? Como mencionamos anteriormente, en el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, entre otras cosas se señala que incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener, el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir los egresos durante cierto periodo de tiempo. Todo presupuesto es aprobado, es hecho y aprobado para un espacio de tiempo limitado. Y ese espacio de tiempo limitado es conocido con el nombre de ejercicio presupuestario o ejercicio fiscal, que comúnmente es un año. Puede ser un año natural o puede ser como en Estados Unidos, que comienza el 1 de julio de un año y comienza el 31 de diciembre y siempre son 12 meses. Nosotros en Guatemala tenemos el año natural, que principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, siempre comúnmente es un año. Un año son 12 meses, sobre los que descansa el principio de anualidad del presupuesto, que es uno de los principios bases del mismo. Principios presupuestarios. Giuliani von Rusch nos dice que hay dos tipos de principios presupuestarios. Nos dice que hay principios de carácter sustancial y nos dice que estos se refieren al concepto general del presupuesto. Y también nos habla que hay otros de carácter formal que se relacionan con la estructura interna del presupuesto. Vamos a comenzar hablando de los principios presupuestarios de carácter sustancial. Y en primer lugar vamos a hablar del principio del equilibrio presupuestario. Este principio es el que más ha centrado la atención de los estudiosos de esta materia. Este principio es considerado regla de oro hasta llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos. Los clásicos, ¿por qué lo consideraban una regla de oro? Porque de acuerdo a los ingresos que tenían, eran los gastos que efectuaban. No planificaban más que el dinero con el cual se contaba, porque lógicamente para poder planificar de otra manera hay que hacer uso de los préstamos, de los empréstitos o hacer uso de otras reglas financieras. Entonces, los clásicos por eso decían era la regla de oro. Con lo que tengo es con lo que yo planifico. Con el dinero que están en las cajas del Estado es que voy a satisfacer las necesidades de la población. Y ahí mirábamos nosotros bien estructuradas las finanzas del Estado. Hoy por hoy casi todos tienen problemas. ¿Por qué? Porque esto permite el déficit presupuestario, abandonando por lógica lo que significa el dogma presupuestario, que es esa regla de oro. Igual ingresos, igual gastos. El equilibrio presupuestario, según la teoría clásica, para los ascendistas clásicos, el equilibrio presupuestario es la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingresos, casi exclusiva de los impuestos, oponiéndose en consecuencia a los recursos provenientes de los empréstitos o de las medidas monetarias, como medios de cubrir el déficit, o sea, el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de sus ingresos ordinarios. Esta corriente considera
que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes, de tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. Y a este respecto vamos a analizar lo que dice Falla Vizca, que tiene un libro en donde analiza el presupuesto público. ¿Qué dice Falla Vizca? Él dice, el presupuesto depende de la economía, porque de ella se nutre. Y esta depende del presupuesto, en la medida en que la deprime, la estabiliza o la desarrolla. En última instancia, lo verdaderamente importante no es el equilibrio presupuestario, sino el equilibrio económico en general. ¿Qué es el equilibrio presupuestario para la doctrina moderna, para la hacienda pública moderna? Ellos defienden la conveniencia de que en ciertas situaciones económicas se maneje una política deficitaria del gasto público. Incluso sostienen la tesis de que en ocasiones conviene provocar situaciones de desequilibrio mediante un incremento de gastos. ¿Cómo lo justifican ellos? A fin que el Estado pueda actuar con mayor eficacia en la política de empleo y en la creación de nuevas rentas. Harold Summers, él dice que algunos pretenden que el presupuesto pueda ser desequilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. Cuando hablamos de este principio del equilibrio presupuestario, es importante entender que es equilibrado tanto el total de ingresos como los gastos. Representan ambos rubros cantidades iguales. Y aquí nos aparecen dos términos que nosotros debemos de manejar. ¿Cuáles son esos términos que nosotros debemos de manejar? Déficit. ¿Qué ocurre cuando se da el déficit? Que hay más gastos que ingresos. Y el superávit es cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía nos queda un excedente. ¿Cuál es lo ideal para el Estado y para sus contribuyentes? Tener superávit. ¿Por qué? Porque el déficit nos pone en la situación de buscar un endeudamiento. ¿Para qué? Para podernos encargar del pago de los gastos. Entonces, realmente, una economía bien establecida, lo que nos debería de dar es un superávit. Quiere decir que los ingresos son mayores a los gastos y todavía nos queda un excedente. Y ese excedente se podía pensar que constituye el ingreso, que constituye los ahorros del Estado. Luego tenemos el principio de anualidad. Voy a parar un momentito que vamos a ingresar a alguien. Bueno. Último que ingresa, disculpen, y ya no más. Ya son las más de las horas, ya deberían de haber. Vamos a ver aquí, mentira todos. Bueno. Entonces les decía que tenemos el principio de anualidad. El principio de anualidad presupuestaria llegó en su momento a constituir un principio indiscutido para la hacienda clásica a partir del siglo XVII, constituyendo un logro del Parlamento representante de la soberanía popular frente al Poder Ejecutivo con la finalidad de conocer, vigilar y limitar la actividad del gobierno. Cuando hablamos de este principio hay que tener presente
que está implícita la idea de que corresponde a un periodo equivalente a 12 meses. Por ello no significa necesariamente que corresponda al año calendario natural, como sucede en nuestro país. En otros casos no coincide, como por ejemplo en los Estados Unidos de América e Inglaterra, donde el año fiscal comienza del 1 de julio y termina el 31 de junio del año siguiente. Así era nuestro periodo, pero se reformó el periodo del presupuesto y ahora estamos con el periodo natural, que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año correspondiente. La doctrina moderna en relación a este principio indica que ha sido tanto el peso de la tradición en este sentido que difícilmente hay quien no se pronuncie en su contra. Solo que actualmente Giuliani von Rush dice que no se le atribuye un carácter riguroso de otros tiempos y arbitran procedimientos que permiten flexibilizarlos, de modo aún jurídicamente subsiste el presupuesto con carácter anual. En la práctica sus disposiciones cubren un periodo de tiempo más prolongado. Como todo en la vida, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a este principio de anualidad? Como es de suponer, no siempre es posible observar este principio. Cuando no se observa, cuando se trata de materia de erogaciones, en otros casos, por circunstancias de orden político lo impiden, por ejemplo, los créditos provisionales y la reconducción del presupuesto. Principios de carácter formal. Un principio de carácter formal es el principio de unidad presupuestaria. ¿Qué exige este principio? Que todas las finanzas del Estado, en sus gastos e ingresos totales, figuren en un solo presupuesto. Con lo anterior se quiere lograr tener un cuadro total y exacto de la realidad financiera de un país sin ocultamientos, porque al mismo tiempo que estamos viendo cuáles son los ingresos, estamos viendo los gastos. Pero si estos, lógicamente, estuvieran separados, ¿qué ocurriría? Que creeríamos que tenemos mucho dinero y planificamos hacer muchos gastos, o al inverso. Por eso es importante esa unidad presupuestaria. Las finanzas públicas tradicionales han basado o fundamentan este principio en consideraciones de orden técnico más que de orden político, que se pueden resumir o sintetizar de la siguiente forma. En primer lugar, permite apreciar fácilmente si el presupuesto está equilibrado. Este principio dificulta la realización de maniobras, como son la simulación de economías o la ocultación de gastos en cuentas especiales. Hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada por erogaciones y obscuridades. Facilita el control parlamentario que se vería dificultado por las cuentas fraccionadas, al propio tiempo que posibilita la comparación del grado de utilidad de los gastos al beneficiarlos en forma integral. El otro principio se llama de universalidad. ¿Qué promulga este principio? ¿A qué se refiere este principio? ¿Cómo debemos de entender este principio? Que no haya compensación o confusión entre los gastos y los recursos, y que ambos deben de ir consignados en el presupuesto por su importe bruto, sin extraer saldos netos, siendo este un principio generalmente reconocido por los más destacados estudiosos de las finanzas públicas. Cuando nosotros hablamos de un importe bruto, es que no le hacemos ninguna resta, no le quitamos nada. Por eso dice aquí, sin extraer saldos netos. De este principio, la doctrina moderna ha observado que la aplicación del mismo podría conducir a situaciones absurdas, que seguramente
desnaturalicen su finalidad, especialmente en lo que se refiere a las actividades industriales y comerciales a cargo de entidades autónomas. Principio de la no afectación de los recursos. Este principio tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales, de tal modo que todos los ingresos sin discriminación entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones. La doctrina se ha pronunciado en su mayoría a favor de este principio, destacándose que con su vigencia se obtienen claros beneficios que son políticos y económicos. En cuanto a su aplicación, así lo dice Jaramillo Esteban. Él dice, fuera del desorden que introducen en el manejo de la hacienda pública, estas destinaciones especiales presentan el grave inconveniente de que quedan servicios insuficientemente dotados a tiempo que otros dejan superávit que no se sabe a qué aplicar. Este principio ha sufrido en las últimas décadas sustanciales modificaciones, dejando de ser un principio financiero de tipo ortodoxo e inmutable. Tratadistas como Duverger y Trotavas han subrayado la necesidad de afectar determinados recursos para gastos especiales, criterio que también es convertido por Falla Viesca, quien al respecto nos dice que para ciertos casos sí es justificable y a la vez conveniente establecer determinados ingresos para fines especiales y no para los gastos generales. Esto no solo da una gran transparencia a los recursos obtenidos, sino que también facilita enormemente el control del gasto y se convierte en algo muy necesario, sobre todo para la atención de determinadas exigencias, que pueden ser económicas y sociales de ineludible atención. Tenemos otro principio y es el principio de especificación de gastos. Este principio, al igual que otros, es una importante conquista del Parlamento francés. Y esa conquista se dio en el siglo XIX, mediante el cual se impone una limitación más al Ejecutivo en la administración de los gastos públicos, encontrándose este principio incorporado hoy en día a las prácticas presupuestarias de casi todos los países. Conforme a este principio, la sanción parlamentaria no debe traducirse en sumas globales, libradas a la discrecionalidad de la administración, sino que debe consistir en importes detallados para cada tipo de erogaciones. Esto implica que cada servicio debe de tener su denominación y partida correspondiente para atender el gasto que demanda, lográndose que mientras más se dividan y discriminan los gastos públicos, mejor limitada queda la esfera de acción fiscal del gobierno y más facilidades hay que llevar a cabo para la fiscalización del presupuesto. Aquí, estos eran como los principios básicos, pero Manuel Batus Benavente dice que hay que incluir los principios presupuestarios, la veracidad y la publicidad del presupuesto, que hoy por hoy son importantísimos dentro de estos principios. Y cuando él nos habla del principio de veracidad, ¿qué nos dice? Dice que este principio exige que en el cálculo de los ingresos se consignen solo las sumas que verosímilmente puedan esperarse, hayan de fluir a las arcas fiscales,
sin que sea lícito abultarlas para presentar un financiamiento aparente del presupuesto, o reducirlas con el objeto de obtener un superávit al final del ejercicio fiscal. O sea, debe de ser lo que es, con una gran verdad, sin abultar otras y sin reducir otras, sino que poner verazmente lo que se tiene y con lo que se tiene saber qué es lo que se puede proyectar. Lógicamente, el principio de veracidad es un principio bien importante porque es la veracidad de los datos que se van a incluir en el presupuesto. Y de esos datos, lógicamente, va a depender el resultado que del presupuesto se obtenga. Publicidad. Hoy casi todo es público. Hoy dejamos la esfera personal y se convirtió en público. O sea, esto, principio de publicidad, es lo que propulgan todo. La gran parte de tratadistas han estudiado este tema. Lo estudian, pero no creen que sea un principio, indicando que la publicidad del presupuesto es un hecho indiscutido, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. ¿Quieren ustedes ver el presupuesto aprobado por el Congreso de la República? Tienen 2 páginas para meterse: el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas. Y ahí pueden observar cómo fue aprobado con el presupuesto del Estado. Es más, como tiene que ser aprobado por el presidente, porque es una ley, se publica en el diario oficial. O sea, nadie tiene por qué ignorar el contenido del presupuesto del Estado. Ahora, ¿cuáles son los momentos presupuestarios? De momento son 4 los momentos presupuestarios. Son preparación, discusión y aprobación, ejecución presupuestaria y rendición de cuentas. Miremos el primero, la preparación. ¿Cuándo se da este momento? Cuando todas las dependencias, los ministerios, entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, envían sus respectivos anteproyectos o anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas, quien por intermedio de la Dirección Técnica del Presupuesto realiza los estudios para formular un proyecto. Aquí se exceptúa del envío del anteproyecto al Ministerio de Finanzas Públicas, según lo dicen los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto, los organismos y entes con independencia económica y funcional, así como las municipalidades de la República. Dígase Universidad de San Carlos, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes solo remitirán copias de sus respectivos presupuestos. ¿A dónde mandarán las copias? Al Congreso de la República y al organismo ejecutivo, antes del inicio de cada ejercicio fiscal y para fines de información y consolidación presupuestaria del sector público. Esa es la primera falta, es la preparación. Luego tenemos el otro momento que es la discusión y la aprobación. En esta fase, en casi todos los países del mundo, incluyendo a Guatemala, está a cargo del Congreso de la República. El organismo legislativo recibe el anteproyecto de presupuesto, quien debe conocerlo, discutirlo y aprobarlo dentro de 3 sesiones consecutivas, debiendo llenar los mismos requisitos de emisión de una ley ordinaria. Luego pasa al organismo ejecutivo para que sea promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto. Luego tenemos lo que es el momento de la ejecución presupuestaria. Esta etapa de la ejecución presupuestaria es una etapa de carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal y el plan financiero que el presupuesto supone.
y está encomendado en casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo, a quien se le asigna la responsabilidad de su correcta realización. El Estado debe de velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectivas dos fases. ¿Cuáles son esas dos fases? La primera es la recaudación de los ingresos. La segunda, la fase de la realización de los gastos, programados y efectuados. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo previsto, pero es anormal cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, carga fiscal o por el contrario, en un momento dado hay exceso de recursos monetarios. La rendición de cuentas. Aquí es bien importante porque si ustedes se dan cuenta, el presupuesto es un instrumento de cálculo anticipado, pero la rendición de cuentas se va a referir al presupuesto ejecutado, al del año pasado, al del año 2024, que ya se ejecutó, porque aquí se evidencia la función de la Dirección de Contabilidad del Estado, ya que a esta le corresponde el registro, el control contable de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal fenecido, glosando las cuentas de ingreso y egreso, y también la Tesorería Nacional, que es la encargada de controlar los fondos y valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si no hay ninguna duda ni ningún comentario, yo les deseo la mejor de las vacaciones, los que van a salir con mucho cuidado, los que nos quedamos aquí con un cuidado igual. Esta es la última clase, ustedes saben que mañana todavía hay actividades en la facultad, pero ya el día jueves ya hay feriado, ya nosotros ya no nos miramos. Entonces, les deseo lo mejor, feliz descanso, recarguen